Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos una vez más transmitiendo este mensaje, compartiendo este estudio del libro de los Hechos que habíamos dejado pendiente. Le doy gracias al Señor que nuevamente podamos compartir su palabra a través de este medio. Hermanos, les envío saludos a todos ustedes y le agradezco al Señor que nos permita nuevamente el estar compartiendo este mensaje, el estar llevando su palabra y que cada uno de ustedes, hermanos, pueda ser fortalecido. Les enviamos saludos, les enviamos bendiciones y les agradezco, hermanos, infinitamente las oraciones y la intercesión que cada uno de ustedes hizo delante de Dios a causa de el padecimiento que tuve, y le doy gracias al Señor que nos da esa oportunidad de poder compartir su palabra, de poder compartir el evangelio y de poder ministrar la palabra de nuestro Señor a la vida de cada uno de ustedes. También les enviamos un fuerte abrazo a nuestra hermana Rebeca, a toda su familia que ahora están viviendo una situación complicada, que el Señor los fortalezca, que el Señor sea luz en medio de ustedes y que el Señor en esa gracia los esté fortaleciendo, hermanos, hermana Rebeca, y que sepan todo momento que Dios es con usted y que la fortaleza de su palabra, el poder del Espíritu esté ministrando su corazón y su alma. De la misma manera, también a toda la familia Ramos, también estén siendo fortalecidos, estén siendo bendecidos. Creo que han sido partícipes de la bondad del Señor que ha tenido con cada uno de ustedes y con su familia. Y creemos, hermanos, que siempre la voluntad del Señor ha de cumplirse en cada uno de nosotros. Que el Señor sea con ustedes, los fortalezca y los bendiga. Y así, hermanos, como estos casos, hay mucha gente que está padeciendo a causa de esta enfermedad. Y creemos, hermanos, que nada escapa de los propósitos de Dios, que Dios siempre va a obrar conforme a sus propósitos, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, y ha de ministrar su presencia, ha de ministrar su amor y su bondad en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, pues les enviamos saludos, les enviamos bendiciones y le pedimos al Señor, hermanos, que sean fortalecidos, que sean confortados en la palabra de nuestro Señor y que el poder del Espíritu Santo, hermanos, traiga consuelo, traiga ánimo a sus corazones y a su pensamiento. Hermanos, vamos a hacer una oración y a darle gracias por este tiempo y que verdaderamente cada uno de nosotros podamos ser bendecidos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pido en ese amor, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Nos ministres, Dios, de tu amor y de tu gracia, Señor. Guíe nuestros pensamientos, guíe nuestro corazón, Señor, y nos lleve siempre, Padre, en esa plenitud a ministrar, Señor, conforme a tu santa palabra. Te doy gracias y te bendigo, Señor. Y Padre, te pedimos que sea establecida, Señor, esa confianza en nuestros corazones, que cada día sea más eficaz, Señor, la fe que hemos depositado en ti y que, Señor, seamos fortalecidos en el poder de tu Espíritu y en el de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, eterno Señor. Amén, Dios, y amén. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga. Vamos a continuar. Hace 3 semanas culminamos con el estudio del capítulo 15 del libro de los Hechos y vamos a iniciar este capítulo 16, pero quisiera hacer un pequeño resumen, no es muy amplio, del capítulo 15, porque de aquí, hermanos, es necesario tomar en cuenta un par de situaciones que si no las comprendemos, que si no las leemos en la palabra del Señor, pudiéramos estar malinterpretando o darle una aplicación incorrecta a este capítulo 16, porque exactamente en el capítulo 16, en el versículo 3, se genera una complejidad en cuanto a lo que se está desarrollando, se está viviendo, y es necesario, hermanos, que de alguna manera recapitulemos únicamente el capítulo 15, que creemos que es fundamental, es medular en el desarrollo del Evangelio, no solamente en el libro de los Hechos, que consta de 28 capítulos, sino es medular porque se está definiendo cuál es el fundamento de la gracia. Ya hemos visto los mensajes de Pedro, de Esteban, de Pablo, en los cuales está fundamentada y está explícita la gracia y la misericordia del Señor dada
a través de el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, creemos en ello que de alguna manera está establecido, pero exactamente es en el concilio donde se fijan los parámetros y se hace un escrito que se manda a las iglesias de Asia Menor, a la iglesia de Antioquía, que fue donde surgió el primer conflicto y problema acerca del circuncidarse y seguir las tradiciones de la ley. De manera explícita se habla y se lleva exactamente ese concilio en Jerusalén con Pablo y Bernabé para que se fije una posición clara tanto de los hermanos que están en Jerusalén, que es donde surgió la iglesia primaria, están ahí los apóstoles reunidos, no dice cuántos, pero sí figura al menos Pedro y Santiago, ya lo hemos dicho y lo hemos explicado, que él no es apóstol, porque el apóstol Santiago, el que había sido escogido por el Señor Jesucristo en el capítulo 12, ya había muerto. Esto también nos lleva a entender claramente que después que Matías vino a sustituir a Judas en ese oficio apostólico, cuando posteriormente faltó algún otro de los apóstoles, nos vino alguien que supliera, o sea que ese número de 12 ya no hubo un cambio, ya no hubo variación, porque había sido establecido en Hechos capítulo 1 que había un parámetro, los que habían estado con el Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su ascensión. Y posteriormente ya no iba a haber más. Debemos de recordar que cuando es escogido Matías y aquel otro, que es Barsabás, ya no de alguna manera era el único que establecía ese parámetro y no lo volvemos a encontrar en la palabra del Señor. Entonces no hay otro, podemos encontrar únicamente a Pablo que recibe un llamado especial con los gentiles. Pero eso ya lo hemos estado compartiendo, ya lo hemos estado explicando. Entonces Santiago al que encontramos es uno de los hermanos de Jesús, hermanos carnales, hermanos en la carne, que su padre fue José y María de esos hermanos, que también ya lo compartimos, y de alguna manera es el que se establece como una autoridad allí en Jerusalén y marca una directriz escribiendo una carta que es enviada a los hermanos de Antioquía y exactamente es en este capítulo 16 donde se decide llevar esa carta no solamente a los hermanos de Antioquía, sino a los hermanos que están en Siria, los que están en Galacia, los que están en Asia Menor, y en esa decisión de visitar a las iglesias que se constituyeron en ese primer viaje misionero, se decide también llevar esa carta. Y eso es el fundamento. Pero en el resumen del capítulo 15, hermanos, es que en la iglesia de Antioquía algunos hombres de Judea enseñaban que los creyentes debían de circuncidarse y adherirse a la ley mosaica antes de que pudieran ser salvos. Si no hacían esto, no podían encontrar la salvación. Ese era su pensamiento de estos hombres. Pablo y Bernabé se oponen a esta enseñanza. La iglesia de Antioquía les encarga a ellos y a otros que presenten este asunto a los apóstoles y ancianos de Jerusalén por el camino. La delegación viaja a través de Fenicia, de Samaria, y cuenta a las iglesias acerca de la conversión de los gentiles, y ya en Jerusalén informan sobre la obra que Dios ha hecho a través de los misioneros. Es necesario hacer este recapitular, ya casi terminamos. Los apóstoles y los ancianos se reúnen para hablar acerca de la circuncisión y la adherencia a la ley de Moisés. ¿Qué se iba a definir en cuanto a estos puntos? Pedro les habla y les señala la obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Hechos capítulo 10. Dice que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Por lo tanto, el yugo de la ley que ni siquiera los judíos son capaces de llevar, la ley no puede salvar a nadie, lo establece, lo habla, lo aclara Pedro en ese encuentro que tiene con el Señor, en ese encuentro que tiene con Cornelio. Dios le vuelve a reiterar, le vuelve a hablar y él habla acerca de la experiencia que ha tenido con el Señor, con los gentiles. Y el que viene a darle pie de página es Santiago. Viene a establecer los parámetros establecidos en el Antiguo Testamento en cuanto a la salvación que se había manifestado también a los gentiles, no únicamente a los judíos, sino a los gentiles que estaban considerados dentro del plan del Señor.
Entonces, hermanos, vemos que Pedro les habla y les señala la obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Dice que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Por lo tanto, el yugo de la ley que ni siquiera los judíos son capaces de llevar no debe de ser puesto sobre los gentiles. La salvación es por la gracia de Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículo 11. Ese es el punto clave y la definición que hace Pedro. Después que Pablo y Bernabé han hablado, Jacobo se dirige a la asamblea o Santiago y declara su identificación con la presentación hecha por Pedro. No, de alguna manera no entra en una contienda, sino viene a afirmar cada uno de los dichos de Pedro. Entonces ahí queda fuera más la especulación de decir fue mi experiencia personal, sino lo afirma Santiago como a través de la escritura. Eso es muy importante. Entonces, Jacobo hace referencia a la enseñanza de las escrituras y sugiere que se pida a los gentiles que se abstengan de comida contaminada, de la fornicación, de carne de animales que hayan muerto estrangulados y que también no coman sangre. Todo el concilio aprueba esta sugerencia y nombra a Judas y Silas para que acompañen a Pablo y Bernabé a Antioquía para entregar la carta del concilio. En Antioquía el pueblo recibe la carta, oye su lectura y manifiesta su complacencia. Judas y Silas se van, pero Pablo y Bernabé permanecen allí. Pablo y Bernabé se disponen a causa de Juan Marcos, quien había disertado en Panfilia, quien ahora quiere acompañarlos de nuevo. La disputa tiene como resultado la separación, por lo que Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre, y Pablo toma a Silas y visita las iglesias en Siria y Cilicia. Ese es el punto de salida de Hechos capítulo 16. Mira, hermano, desde la reforma del siglo XVI, la iglesia ha sufrido numerosas divisiones, sean denominacionales, culturales, geográficas, nacionalistas, lingüistas, doctrinales, eclesiásticas o algunas administrativas. Las justificaciones que se dan para una división o un cisma a menudo revelan una declaración de adherencia a la verdad a expensas de la unidad. La oración que Jesús hace por la unidad de la iglesia en Juan capítulo 17, versículo 22, que todos sean uno, es triste decirlo, frecuentemente es desatendida. La regla parece ser la separación, en tanto que la excepción parece ser la unificación. Los acuerdos a veces surgen después de años de consultas y revisiones, en tanto que los cismas se presentan con inusitada rapidez. A veces las controversias eclesiásticas surgen no por cuestiones doctrinales, sino por conflictos de personalidad. El choque entre Pablo y Bernabé, hermanos, es un caso tal, es lo que estamos atendiendo. Nadie debía más a Bernabé que Pablo por haberlo presentado a los apóstoles en Jerusalén. Hechos capítulo 9, versículo 27. Por haberlo invitado a enseñar en Antioquía, debemos de recordar que en Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26, Bernabé va a buscar a Saulo o a Pablo para que le acompañe y le ayude a ministrar en Antioquía. Y además le proveyó una compañía en Chipre y en Asia Menor en el primer viaje misionero. En la iglesia de Jerusalén los apóstoles habían llamado a Bernabé el hijo de consolación. A su vez, Bernabé dependía de Pablo para dirigir, predicar, enseñar y exhortar. Bernabé sabía que Pablo tenía visión y era respetuoso de los principios. Es ahí donde entró un conflicto. Ambos eran humanos, como lo habían declarado en Hechos capítulo 14, versículo 15. Dice, nosotros somos humanos igual que ustedes. Somos mortales, tenemos debilidades, tenemos conflictos. Y es aquí donde en Hechos capítulo 15 se hace manifiesta esta división, las diferencias de carácter, de entendimiento, de comprensión, y ello genera que haya una separación. Permitieron, hermanos, entonces que el enojo interrumpiera una amistad y la amargura fuera causa de división.
No obstante, el cuidado y la providencia de Dios en usar este suceso para el progreso del evangelio, Pablo y Bernabé tuvieron que abrigar tristes memorias de una división que ambos hubieran preferido evitar. Entonces, hermanos, de aquí surge una pregunta. ¿Debemos promover la unidad a expensas de la verdad? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos, debemos de promover la unidad siendo siempre poniendo de por medio la verdad. No debe de ser así. Como lo dijo alguna vez algún escritor anónimo, cuando la Biblia habla de la unidad de la iglesia, no habla de unidad a expensas de la verdad, sino de unidad basada y sustentada en la verdad que surge de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el eslogan que tenemos de Piedras y Fundamento es ese: unidos por la verdad. Puede haber diferencias de carácter, diferencias de entendimiento, diferencias de comprensión, diferencias de edad, de pensamiento inclusive, pero que en ningún momento se socave la verdad del Señor que viene de la palabra de nuestro Señor. Y que realmente, hermanos, podamos llegar a la comprensión y a la unidad promovida por el Espíritu Santo. Bien, vamos a compartir nuestra pantalla lo que dice Hechos capítulo 16. Dice la palabra del Señor, pongamos aquí, Hechos capítulo 16, versículo 1. Aquí es donde vamos a comenzar. Perdón. Versículo 1. Ahí estamos. Dice entonces, para terminar aquí, este capítulo 15, el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que era su sobrino o su primo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Aquí hay algo muy interesante. Pablo y Silas fueron enviados ¿por quién? Por la iglesia que estaba en Antioquía. Aquí hay algo, hermanos, que cabe destacar y lo voy a decir con mucho cuidado. Bernabé es la última vez que aparece en este libro de los Hechos. Posteriormente sí lo encontramos en algunas de las cartas de Pablo, donde hay un reconocimiento del propio Bernabé, de la obra que el Señor le llevó a hacer, de lo que se destacó este hombre por llevar consolación, por llevar fortaleza, por compartir el Evangelio. Pero en el libro de los Hechos no vuelve a ser mencionado. Entonces, es muy interesante, hermanos, tomarlo en cuenta. Entonces, dice que Pablo escogió a Silas, y aquí es muy interesante, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que estaban en Antioquía. No es que hayan desconocido a Bernabé, el texto no nos lo dice, ni que tampoco hayan orado o hayan ministrado a Bernabé, como lo leímos en Hechos capítulo 13, donde son enviados a compartir, a ministrar, y son enviados en una misión. La iglesia de Antioquía ora por ellos, por Pablo y Bernabé, y son enviados. Aquí vemos que el texto o Lucas lo único que registra es que Pablo, junto con Silas, son enviados, son encomendados por la iglesia o por los hermanos a la gracia del Señor, y de ahí son llevados a compartir el Evangelio. Quisiera leerlo como lo dice en la Biblia de las Américas. Dice: mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, y viajan por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Pues esas iglesias que surgen después de Hechos capítulo 9 hasta el capítulo 11, donde Pablo
es llevado por Bernabé de Cilicia, o debemos de recordar que Pablo es de Tarso, que está en Cilicia, de esa región, y lo que se supone por algunos textos que hemos encontrado en la palabra del Señor es que Pablo se dedicó a compartir el evangelio en esa zona, en esa región donde él había crecido y se había desarrollado, y también compartió el evangelio en Frigia, que es parte de Siria. Y en este camino deciden partir y tomar rumbos diferentes. Vamos a ver cuál es el rumbo que toman cada uno. Aquí está en este mapa representado bien, de alguna manera, el segundo viaje misionero, que está marcado en color morado, que es la ruta que vamos a seguir durante estos dos capítulos, Hechos capítulo 16 y capítulo 17, hasta que llegan a Atenas. Ahí vamos a leer y cómo su regreso lo emprenden de este lugar, llegan a Éfeso y de ahí viajan en barco hasta llegar nuevamente Antioquía, llegan a Cesarea y de ahí regresan a Antioquía. Entonces este fue el punto de partida, que ellos estaban teniendo. Aquí surge esta dificultad de entendimiento entre Pablo y Bernabé. Pablo decide junto con Silas ir hacia este lado. Lo que hizo Bernabé junto con su sobrino o su primo, que algunas versiones dicen que es su primo en Colosenses, otros dicen que es su sobrino. De alguna manera, él camina hacia Chipre, él es embarcado y Pablo de alguna manera le resulta que pudiera ser un viaje ya no en el mismo sentido, ir los cuatro por el mismo camino, y Dios es donde usa en esa providencia, en esa dificultad, en ese desencuentro que tuvieron ellos, que Bernabé fuera aquí junto con Juan Marcos. Después vemos de alguna manera que Marcos escribe el Evangelio según San Marcos, que de alguna manera apoya y reconoce mucho el ministerio de Pedro, y es útil para el Evangelio. Lo declara el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces, hermanos, y vemos que en la provisión del Señor, en ese desacuerdo, generó el Señor que se fueran fortaleciendo, que se fueran fundamentando, que se fueran desarrollando aún más la iglesia del Señor. Entonces, Pablo toma este camino y esta región, perdón, cambio de mapa, esta región que es la de Siria, aquí salen toda esta región, pero ellos toman este camino. Entonces lo que se supone es que abarcan aquí Cilicia, donde él es de Tarso, y llegan a Derbe, que es ahí el último punto donde estuvieron en ese primer viaje misionero. Si lo recordamos, aquí está en naranja, ¿sí? Llegaron a Talía, a Panfilia, perdón, Antioquía de Pisidia, después llegaron a Iconio, después llegaron a Listra y después a Derbe. Aquí en ese segundo viaje misionero, aunque dice que visitaron y compartieron en las iglesias que estaban en esa región de Cilicia y de Siria, este es el camino que tomaron. Si vemos, toman esta pequeña franja de aquí, de Siria, donde está posicionada Antioquía, visitan Cilicia, pero donde empieza el recorrido y la narración de este segundo viaje es en Derbe, de ahí a Listra, y de ahí se desplazan a otras ciudades. Entonces, hermanos, vemos que de alguna manera la providencia del Señor en este desacuerdo viene a desarrollar, a formar carácter y a utilizar esta situación por la que están atravesando para que de alguna manera el evangelio del Señor siga siendo expandido, siga siendo ministrado y siga siendo llevado a aquellos que están necesitados del Señor. Era necesario fortalecer a las iglesias. Y algo muy interesante que es de donde vamos a partir en este Hechos capítulo 16, y por qué también aún era importante
que fuera a Silas con Pablo acompañándolo, recordando que Silas fue encomendado por la iglesia de Jerusalén y por Santiago, juntamente con Judas, que llevaran este mensaje de consolación, este mensaje de fortaleza, esta directriz en cuanto a cómo iba a actuar la iglesia y al escuchar el posicionamiento que muchos tenían en cuanto a la circuncisión. Ya había una carta escrita, estaba establecido el parámetro bajo el cual tenían que caminar y es uno de los primeros escritos. Y hermanos, después de este conflicto, también está registrado que se escribe la carta, una carta de alguna manera que defiende ferozmente Pablo acerca de la circuncisión en Gálatas. Ya lo hemos leído, lo hemos estudiado y de alguna manera marca el posicionamiento en cuanto a no circuncidar para encontrar la salvación. Esto es muy importante. La circuncisión no es necesaria para los gentiles para que encuentren la salvación del Señor. Es únicamente por la gracia del Señor en su providencia que Él permite que aquellos que han creído y han confesado la muerte y resurrección del Señor sea el medio de fe y de gracia provista o puesta en la fe en el Señor Jesucristo. No es seguir la ley, no es seguir los ritos de la ley, no es seguir la circuncisión y podemos encontrar esa defensa que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, a esa región que fue escrita para todos estos hermanos de esta región de Asia Menor y les fue compartido para que pudieran entender, pudieran comprender cómo es que la salvación venía por la gracia del Señor hacia sus vidas. Entonces, hermanos, este es nuestro punto de partida. Vamos a la Biblia y vamos a tratar de comprender lo que dice la palabra del Señor. Entonces llegamos aquí a Hechos capítulo 16. Hoy espero llegar únicamente hasta el versículo 15. Nos quedan un poquito más de 30 minutos y poder explicar, hermanos, la palabra del Señor. Dice entonces versículo 1. Después llegó a Bernabé y a Listra. ¿Quién llegó a Bernabé y a Listra? Pues Pablo junto con este Silas llegó a Derbe y a Listra. ¿Después de qué? De haber pasado por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias que estaban en esa región, que se supone o se establece a través de algunos versículos de la palabra que Pablo estuvo compartiendo en esos lugares y ya se habían conformado algunas congregaciones locales en esa región. Eso es muy importante. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y ella aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Esto de Timoteo ya lo hemos compartido cuando explicamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando estuvimos haciendo los miércoles. Inclusive ya hemos hablado de quién es Timoteo, que era alguien muy importante que se constituye en un hijo de la fe, y que de alguna manera está destacando entre aquellos hermanos que están en Derbe, que están en Listra, que están en Iconio, porque ellos lo reconocen, saben que es alguien destacado, alguien que ha perseverado en la fe, alguien que ha caminado siempre con certeza en el Evangelio del Señor. Pero tenía algunas desventajas que quizás estaban impidiendo a que el ministerio de Timoteo pudiera desarrollarse con toda plenitud y el texto aquí mismo no lo agrega. Entonces dice aquí, dice, había un discípulo llamado Timoteo. Un discípulo es alguien que está aprendiendo de alguien. Esto es muy importante, hermanos. Si nosotros estamos siendo parte de una congregación, es necesario que estemos aprendiendo. Esto es muy importante y además tener la actitud de desear aprender en el Señor. Porque cada uno de nosotros, hermano, a veces se ha tomado la palabra, la leemos y es bueno leer la palabra, tener un entendimiento, ser guiados por el Espíritu Santo. Pero habrá situaciones o puntos de conflicto o de entendimiento o por la falta de expertise en el estudio de la palabra, podemos derivar pensamientos, quizás contaminados por una religión,
quizás contaminados por nuestro pensamiento político, por nuestros ideales, por lo que yo creo, por lo que yo pienso. Inclusive Pablo le declara a Timoteo, lo que has aprendido de mí, enseña a otros. Y esos otros deben de contar con cierta idoneidad. Y esa, yo creo que el parte de ser idóneos, hermanos, es el ser enseñables, que acepten la palabra, que acepten la doctrina. Cuando muchas veces nosotros nos cerramos en nuestro pensamiento y decimos, es que lo que yo pienso es otra cosa, lo que yo creo es esto. Y tomamos algunos textos. Lamentablemente, hermanos, lo que hoy en día está en boga y se está desarrollando mucho es que tomamos textos aislados y en ello nos encapsulamos en nuestro pensamiento y decimos, es que aquí dice esto. Y algo que es muy importante, hermanos, y que yo estaba aprendiendo, yo mismo estoy aprendiendo, hermanos, de la palabra del Señor. Estoy buscando ser instruido, hermanos, en el estudio de la palabra. Yo no creo conocerlo todo ni saberlo todo. Por el contrario, me siento necesitado del Señor y por eso deseo aprender. Y si de alguna manera en lo que explicamos lo hemos dado esa libertad, hermanos, de que alguien diga, hermanos, es que esto no dice la Biblia, aceptarlo, recibirlo, estudiarlo, y si es necesario reconocer el error, hermanos, reconocerlo, eso es muy importante. Entonces, hermanos, dice algo muy interesante de este texto que podemos rescatar, era un discípulo. Es alguien que quiere ser instruido, que quiere crecer, que quiere desarrollarse y que busca tener una directriz y un entendimiento. Por ejemplo, podemos ver de alguna manera a Apolos en Hechos, capítulo 19, que de alguna manera era un hombre conocedor de las escrituras, que era un hombre fervoroso en su espíritu, pero tenía el desconocimiento de algunas cosas que estaba aplicando mal, que él estaba enseñando a otros. Alguien tiene que venir a corregirlo, que es de alguna manera Priscila y Aquila, lo llaman aparte, le tratan de enseñar, le tratan de instruir, y él acepta lo que no había entendido y lo que no había comprendido. Entonces, hermanos, por eso es importante ser parte de una congregación y también estar siendo enseñados y estar siendo instruidos. Si bien nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a conducir, nos va a instruir. Pero también es necesario porque el Señor no hubiera levantado maestros, no hubiera levantado pastores, no hubiera levantado evangelistas, inclusive, como lo decíamos hace un momento, yo creo que Bernabé aprendió de Pablo y Pablo aprendió de Bernabé algunas situaciones. Entonces, vemos claramente que Timoteo fue adiestrado en la palabra del Señor. Pablo, además de encontrar un hombre con disposición, encontró un hombre dispuesto a ser instruido, a ser guiado y a ser enseñado. Inclusive la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es, hermanos, una cascada de enseñanzas en un ministerio que se está desarrollando, que está despuntando, que está creciendo. Entonces, Pablo vemos que de alguna manera le delega el cuidado de la iglesia. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros aspira a obispado, buena obra desea en su vida. Eso lo dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, pero le marca algunas condiciones. Y algunas condiciones quiere decir que sea un espíritu afable, que pueda ser instruido, que pueda ser enseñado, para que a la vez lo que él recibe de instrucción pueda dárselo a otros. Y no caer, hermanos, en los desórdenes que a veces se suscitan, ¿no? En lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Yo creo que debemos de tomar una directriz en el Señor. La iglesia lleva más de 2000 años y hay un camino que se ha ido trazando. Yo creo que nada hay nuevo debajo del sol, sino lo que el Señor estableció en un principio y esa revelación que ha sido ascendente, ha ido creciendo y que culmina cuando se cierra el canon en el primer siglo y que se constituye en el siglo tercero,
Está definida la revelación del Señor. Lo demás es iluminación. Y creo que ha habido grandes siervos y hombres del Señor que han caminado, hermanos, y que el Señor les ha dotado de una capacidad y de ciertos dones y talentos para poder comprender, para poder interpretar la palabra del Señor. Y esa directriz que se ha marcado durante mucho tiempo a través del estudio de la palabra y de la hermenéutica, que a muchos no les gustan estas palabras, la teología, la hermenéutica, esos de hombres, y a veces se refugian en el texto de Corintios, la letra mata, más el espíritu vivifica, pero no se ha entendido plenamente nuevamente el contexto de esa declaración de Pablo. Entonces es necesario, hermanos, reforzar nuestro estudio de la palabra. Inclusive yo te invito, hermanos, que si estamos leyendo, estamos estudiando la palabra versículo por versículo, no solamente quedes, sino que lees el capítulo completo, leas los capítulos anteriores y posteriores, y si es posible, leas todo el libro, porque te va a dar un panorama general de lo que estás tratando de entender y lo que estás tratando de estudiar. A veces cuando alguien cita un texto, y ahí refuerza su pensamiento. A veces cuando uno lee el contexto, el propio contexto desbarata el propio argumento que se está constituyendo y nuestra teología, hermanos, es inconsistente en lo que estamos hablando. Nuestro entendimiento se contradice en algunas partes. Por eso, hermanos, vemos que aquí que este discípulo llamado Timoteo eh, con ciertas características, lo primero que podemos rescatar es que era un discípulo, alguien dispuesto a ser instruido, alguien dispuesto a ser guiado, alguien dispuesto a ser enseñado, y que pudieran generar o caer en ciertas controversias en cuanto a la palabra, pues yo creo que podemos edificarnos mutuamente. Pero cuando alguien no acepta un consejo y lo que se le dice es contrario a su pensamiento, aunque con la propia palabra le muestres que lo que está diciendo, aseverando, no es lo correcto y decide, pues hermano, entonces, como no es lo que yo pienso, mejor me voy, esa es la actitud incorrecta que tomamos. Yo creo que si tenemos una actitud de humildad, una actitud noble a la palabra del Señor y al Espíritu y a la comunión con nuestros hermanos, vamos a crecer juntos, vamos a desarrollarnos en el Señor, vamos a madurar, hermanos. No por esto quiero decir que el que tenga más tiempo en el Evangelio sabe más, conoce más, tiene más experiencia, no necesariamente. Pero aún la propia palabra, hermanos, nos pone límites. Pablo le vuelve a decir a Timoteo que cuando llame a alguien para que instruya a otros, no sea alguien recién convertido, no sea alguien que no ha sido probado en el propio evangelio, porque puede envanecerse a sí mismo, puede caer en sus propios razonamientos. Entonces, hermanos, la propia palabra nos declara o nos marca una directriz y que de alguna manera juntos vayamos creciendo en el Señor. Entonces, lo primero que rescatamos de estas características de Timoteo es de que era un discípulo, hijo de una mujer judía creyente, como lo dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda, capítulo 3, versículo 14 y 15, que fue instruido en las escrituras desde su infancia. ¿Por quién? Por su madre y por su abuela. Y que de alguna manera el evangelio también lo recibió de ellas, que quizás ese primer mensaje en ese primer viaje misionero que hizo Pablo y Bernabé, se compartió el evangelio y ahí estaba precisamente Timoteo. Son cosas que vamos a descubrir a través de la palabra y no son solamente pensamientos o ideas o suposiciones, sino la propia palabra nos va arrojando luz. Cuando leamos un texto, preguntémosles a la propia palabra. Y si la propia palabra en el texto que estamos leyendo no nos arroja luz, pues hay más textos que nos van a completar, van a abrazar, van a cobijar el propio pensamiento que está saliendo de la propia palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, no se contradice. Por el contrario, viene a traer más luz a nuestras vidas. Dice entonces, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él.
No solo él decía, pues yo quiero hacerlo, yo quiero hablarlo. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, hermanos, el enfoque de Lucas en este pasaje, primeramente rescatar, está en Pablo, a quien presenta como encargado de la obra. Silas se menciona hasta el versículo 19 de este capítulo 16, se menciona a Pablo, a Pablo, a Pablo. Hasta el versículo 19 podemos encontrar que se menciona a Silas. Dice, pero viendo sus amos que que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Antes, hermano, no se habla de Silas. Entonces, el que toma la directriz, el que está encomendado en esta obra es Pablo, y Silas lo va acompañando. También yo creo que en algún momento comparte, porque él tiene el don de profecía y además puede llevar consuelo. Ha sido enviado con esa carta. En esa carta está establecido que él fue enviado desde Jerusalén. Y algunas características, hermano, que es necesario rescatar, que nada está de más en la palabra del Señor. Y por qué Dios usó a Silas, usó a Pablo, usó a Timoteo, usó a Bernabé, usó a Juan Marcos. Cada uno de estos podemos encontrar refuerzo en la palabra del Señor. No quedarnos en nuestros pensamientos, ni en alegorías, ni especulaciones, sino todo fundamentado en la palabra del Señor. Entonces, Pablo es el encargado de la obra. Silas es el compañero de viaje de Pablo. Entonces, hermanos, Pablo es el que lleva la directriz. Listra, donde llegan, es el lugar de nacimiento de Timoteo, donde lo encontramos esto en Hechos, capítulo 20, versículo 4. Hechos capítulo 20, versículo 4, dice, y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tiquio y Trófimo. Entonces le acompañaron de Asia hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiendo adelantado nos esperaron en Troas. Ahí define claramente de dónde eran. Entonces dice, su madre era judía, su padre era griego. Lucas hace notar que Timoteo era un discípulo, como ya lo mencionamos. Era cristiano, era nacido de nuevo. Esto es muy importante porque él era una combinación entre judío y gentil, su madre judía y su padre griego. Entonces, su madre vemos por la carta del apóstol Pablo a Timoteo que era una mujer también creyente. Su madre Eunice y su abuela Loida mostraron una fe sincera, enseñaron a Timoteo desde la infancia las escrituras, como ya lo decíamos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. Entonces, hay una posibilidad de que Eunice y Loida llegaron a ser cristianas cuando Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en Listra durante su primer viaje misionero. A su vez, ellas instruyeron a Timoteo, quien no obstante su juventud fue de gran respeto entre los creyentes, tanto en Listra como en Iconio. Eso es lo que dice el texto. Entonces, pudiera parecer que Pablo ya sabía algo de la familia de Timoteo, porque menciona a su madre y a su abuela por sus respectivos nombres. Las conoce, sabe quiénes son, saben cómo han estado trabajando con Timoteo. Entonces Pablo vemos que también adopta a Timoteo como su hijo espiritual. Timoteo estaba completamente al tanto de las persecuciones de Pablo, que Pablo había sufrido en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra. ¿Dónde viene eso? En segunda de Timoteo, nuevamente, decimos que son cartas que nos refieren a lo que está haciendo
capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Además has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Eso es lo que declara de alguna manera Pablo de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Qué conocía Timoteo de él? Y pues de alguna manera podemos ver que hasta estuvo presente en ese primer viaje misionero, quizás no acompañándoles, pero sí fue presencial, de cómo se predicaba el evangelio, de cómo se sufría por el evangelio. Quizás pudo ser testigo del apedreamiento que tuvo Pablo y cómo quedó casi como muerto. Y al verlo regresar en ese segundo viaje misionero, aceptó el llamado que le estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces, están esas posibilidades. ¿Qué edad tenía Timoteo cuando Pablo se encontró con él en Listra? En sus epístolas pastorales, Pablo aconseja a Timoteo de no sentirse ofendido cuando la gente lo mire como un joven. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, no solamente es enseñar, no solamente es compartir, sino en su conducta. ¿Cómo es su conducta? No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, con sus hermanos, con su familia. En amor, ¿cómo es su manifestación de amor con los hermanos, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos? Su espíritu es un espíritu afable, es de un espíritu de aceptar el mensaje de Dios, de aceptar la palabra de Dios. No es un espíritu contencioso, no es un espíritu de perversidad, de idolatría, no es un espíritu de alguna manera de codicia. Por eso está explícito en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, los requisitos. En fe, ¿cómo está su fe? No solamente que haga alardes de fe, sino que verdaderamente su confianza esté puesta en el Señor Jesucristo. Y pureza. Esto es algo muy interesante, la pureza. ¿Y cómo se puede valorar o cómo se puede medir? Por ejemplo, dice marido de una sola mujer, con la mujer de su juventud que ha establecido un pacto, la pureza en la conducción de sus actos. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice cómo se tiene que conducir con las mujeres jóvenes, como hermanas, y con las mujeres adultas como madres, con las hermanas más jóvenes o de su propia edad con toda pureza. Son las características a las que apela de alguna manera Pablo y que ha dado testimonio de él mismo y le pide que él también sea, sea, sea en esa prudencia caminando. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le va a dar el respaldo a él para que pueda eh, eh, compartir la palabra, para que pueda exhortar, para que pueda enseñar? Pues lo que está detrás, su conducta, su amor, su espíritu, su fe, su pureza, la palabra en su vida, no solamente en su conocimiento, sino realmente si está siendo aplicada en su vida, si está caminando en esa certeza, si está caminando en esa convicción. Entonces vemos que de alguna manera, aunque era un joven, tenía un entendimiento. Yo creo que, hermanos, aunque por ejemplo a mí el Señor me llamó a la edad de 22 años y fui creciendo y desarrollándome
Creo que el Señor me guardó de muchas cosas en el sentido de que tenía cierto temor del Señor. Y aunque algunas cosas las aprendí equivocadamente, sin entendimiento, yo creo que el Señor me permitió guardarme en algunas situaciones que impidieron, hermanos, que me descarriaran el propio evangelio. Y gracias a Dios, hoy podemos estar compartiendo la palabra del Señor. Y le pido al Señor que me ayude, hermanos, a encaminarme, a perseverar en la palabra, en mi conducta, en el amor, en el espíritu, en fe y pureza, para que con toda libertad, hermanos, podamos exhortar y enseñar a nuestros hermanos. Por eso dice la palabra que sea irreprensible, aquel que es llamado al diaconado, digo, al diaconado y al pastorado, al obispado, al ancianato, pueda ser irreprensible. No quiere decir que sea perfecto. Si no haya nada bajo el que pueda haber un reproche de quien sea, pueda ser cristiano o pueda ser no cristiano, no haya ningún reproche en nuestras vidas, para que exista esa certeza en nuestros corazones. Entonces Pablo escribió su primera epístola a Timoteo después de su liberación de la cárcel romana, probablemente en el año 64. Esto es 14 años después de que este empezó como compañero de Pablo en Listra. Si por aquel tiempo Timoteo tenía 20 años, todavía se le miraba como muy joven cuando servía a la iglesia en Éfeso y recibió la carta de Pablo. Entonces, hermanos, entre 20 y 30 años era un muchacho, un joven, el cual estaba compartiendo el evangelio. Sabemos que, hermanos, qué bueno que el Señor nos llame en nuestra juventud, teniendo fuerzas, teniendo ímpetu, teniendo anhelo, teniendo deseo. A veces, hermano, nuestra propia naturaleza como que nos va poniendo ya obstáculos para hacer o participar de ciertas situaciones. Entonces, esto es para mí, para los jóvenes que están en el Señor, que han creído en Dios. Yo creo que Dios aún en nuestra juventud puede llamarnos, desarrollarnos y crecer y madurar en el Señor. Y que esta encomienda que Pablo le dio a Timoteo no fue algo que le cayó de peso, sino que ya había sido instruido, ya había sido preparado, ya había sido discipulado para que llevara esto precisamente, esta encomienda que venía de parte del Señor y de parte de Pablo. Aquí es muy interesante, hay un llamado de parte de Dios, pero también viene una confirmación a través de un ministro que llama a alguien para el ejercicio del ministerio. Y es confirmado por quién, por la propia iglesia. Y en la misma carta, en la segunda carta de Pablo, le dice a Timoteo que él fue encomendado, fue bendecido por la oración de los ancianos que le impusieron las manos. Eso lo vamos a ver. Yo creo que no vamos a llegar más que a este texto y a este versículo. Nos quedan 10 minutos. Entonces, Pablo viene a jugar un papel clave en la vida de Pablo, convirtiéndose con el tiempo en su mano derecha. Un hombre en el cual confiaba Pablo, en el que, por ejemplo, en la carta a los filipenses dice que no hay otro como él, en el mismo sentir de Cristo, para ministrar, para predicar, para enseñar. Mire, dice en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, de la manera en que estuve hablando, que estuve enseñando a las iglesias, él va a enseñar. Por eso, hermanos, alguien que es discípulo es instruido, lleva las mismas enseñanzas, no lleva contradicciones. No dice, eso es lo que dijo Pablo, pero pues a mí el Señor me está mostrando otras cosas. O eso es lo que yo entiendo, o eso es lo que yo creo, o eso es lo que yo deseo, o esto es lo que Dios me mostró a mí y esto es lo que yo me aferro. Sí, hermanos, pero hay una directriz y hay una dirección. Si eres parte de una congregación, tienes que apegarte a esa visión de la iglesia. Entonces, hermanos, vemos que de alguna manera Timoteo, hijo amado, fiel en el Señor, iba a recordarles cuál fue el proceder de Pablo. ¿Cómo?
Ya lo vimos a través de su conducta, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su fe, a través de su amor, a través de su pureza y de la exhortación y de la enseñanza. Todo va de la mano, no va separado. Así es por eso que Dios, hermano, también quiere que vivamos en esa unidad, no tan solo con los hermanos, sino nosotros en integridad con el Señor y seamos la misma persona tanto en la iglesia como en casa, como en el trabajo, como en la escuela, como con nuestros hermanos, como con aquellos que no son hermanos, seamos los mismos. Y de alguna manera Pablo se hizo afín. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ya alguien que estaba trayendo una aportación, que estaba dando de lo que había sido edificado, cumpliendo lo que dice Efesios, edificando a la iglesia, trabajando por ello. No solamente ya en el compromiso con Pablo, sino en el compromiso con Cristo Jesús. Dice, colaboradores nuestros en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es alguien que podía confirmar, que podía exhortar, ya traía un bagaje ministerial, un trabajo en su desarrollo, en su crecimiento, y que además había testimonio, que fue creciendo, hermano, y fue desarrollándose. Quizás el mismo testimonio que daban los hermanos de Iconio y de Listra y de Derbe era muy diferente en el inicio que el que posteriormente se le da un reconocimiento a Timoteo, dejándole en esa región, hermanos, de Galacia y en la iglesia de Éfeso para compartir y ministrar la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ninguno hay otro que tenga ese mismo sentir que yo. Eso, hermanos, estando en la obra pastoral, a veces quisiera que la gente fuera en el mismo sentir, en la misma dirección, en la misma visión, en el mismo entendimiento, no representando al pastor de la iglesia, representando a Cristo, porque Pablo habla en lo que yo imito a Cristo, en eso imíteme a mí. Entonces, la figura no se centra en un nombre, sino se centra en Cristo Jesús. Entonces, si somos enseñados, si somos instruidos en Cristo, tendríamos que caminar de esa manera y ser afines, ser de un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo caminar, en una misma visión, y no caer en contradicciones. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, que sea sincero en su interés por los hermanos, que sea del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio. A veces se suscita mucho, hermanos, eso en el ego de los hombres. Inclusive en la primera carta a los Corintios se habla del por qué hay divisiones entre los hermanos, porque dices que yo creo en lo que dice Pablo, yo creo en lo que dice Apolos, yo creo en lo que dice Pedro, yo creo en lo que dice Cristo, dice otro. Pero hermanos, dice, Pablo murió por ustedes, Apolos murió por ustedes, Pedro murió por de ninguna manera, hermanos, fue Cristo el que murió por nosotros. Y cada uno de aquellos, aunque tuvieran una manera diferente de carácter, y no digo de pensar, porque su pensamiento, hermanos, estaba tratando de ser normado por la palabra del Señor. Inclusive Pablo en la carta a los Gálatas reprende a Pedro. Pedro reconoce a Pablo, sabiendo que hay cosas que no entiende, pero reconoce el ministerio de Pablo en las cartas que escribe Pedro. Entonces, hermanos, se genera una unidad, aunque diferencia de carácter, todos caminando en el mismo sentir, todos caminando en esa integridad. Es importante. Y hermanos, lo que surge en este Hechos, capítulo 16, versículo 3, que ya no nos va a dar tiempo de explicarlo,
nos habla mucho de cuál fue el caminar, de cómo se estaba viviendo, de cómo se estaba desarrollando. Entonces dice en este versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea que ahora sí, Pablo y Timoteo habían renunciado a sí mismos, habían tomado su cruz y habían seguido a Cristo. Eso es muy interesante, porque muchos dicen, no, pues es que debes de tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Pero qué implica eso, hermanos? Es dejar nuestro egoísmo, es dejar a un lado nuestra codicia, nuestro orgullo, y a veces hasta someternos los unos a los otros. Eso es lo que estudiamos en Efesios, ¿verdad? Someternos los unos a los otros. Y eso es a donde nos quiere llevar el Señor. A un entendimiento, a una claridad, a un crecimiento, a una edificación mutua. Y espero de verdad en el Señor que podamos llegar a esa unidad que habla en este texto. Timoteo, hermanos, también fue verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios 4, 17, ya lo leímos. Segunda de Timoteo 1, 2, ese sí no lo hemos leído. Creo que sí, ya lo leímos. Segunda de Timoteo. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, Dios y Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol había llevado a Cristo cuando visitó a Listra en su primer viaje misionero a este Timoteo. Timoteo, hermanos, hay algo importante de destacar en esta descripción que hace Lucas. Era judío y era griego. Tenía el conocimiento de la lengua griega, pero había un pequeño conflicto, que ese es el que vamos a tratar de explicar la siguiente semana. Timoteo tenía acceso a ambas culturas, una calificación importante para el servicio misionero que estaba desarrollando Pablo en esa época. Él era un hombre joven, probablemente se hallaba al final de su adolescencia, 18, 20 años, o quizás contaba con poco más de 20 años, pero daba buen testimonio. Es muy importante. Entonces, era irreprensible. Entonces, se lleva bajo unas cualidades importantes este hombre. Entonces, Pablo, reconociendo el valor y el potencial de Timoteo, reconocía que este era un paso importante para este joven. Era un paso importante de sacrificio de su familia, del propio Timoteo. Entonces, ellos conocían demasiado bien los peligros que enfrentaban como si acompañaban a Pablo, su propia familia. Ya lo habían visto 3 años antes, cuando Pablo de alguna manera había sido maltratado, golpeado, perseguido, apedreado, casi como muerto. Sí, sí, ¿quién daría a su hijo, verdad, para que acompañe a alguien así, que posiblemente en la siguiente ciudad lo van a enfrentar, lo van a maltratar, lo van a golpear y quién sabe si logre vivir? Porque había una fuerte persecución de los judíos, no todavía de los romanos, de los judíos, hermanos. Entonces vemos que de alguna manera estaba la familia, su madre, su abuela, lo que se piensa es que quizás el padre de Timoteo ya no vivía. Pablo lo adopta como hijo y es lo que vamos a explicar la siguiente semana. ¿Por qué lo circuncida? ¿Por qué circuncida? Preguntémosle al texto, ¿por qué Pablo, que había generado todo un conflicto en Hechos capítulo 5, circuncida a Timoteo? Y el punto de discusión en Hechos capítulo 15, versículo 1, es porque querían circuncidar a los hermanos de Antioquía, poniéndoles como una carga de la ley que tenían que ser circuncidados y seguir la ley para ser salvos.
Esto lo lleva al concilio, les explica, les habla que no va a aceptar de ninguna manera que sean circuncidados los gentiles. Pedro lo confirma y lo aclara y dice, no les pongamos cargas. De alguna manera viene a reafirmar Jacobo, Santiago, en ese escrito. No ponen más que 4 salvedades de las que pudieran seguirse para mantener una comunión entre los hermanos. Pablo escribe todo un tratado, la carta a los hermanos en Gálatas, dice por qué no se tiene que circuncidar a los gentiles. Y esa es la palabra clave, judíos y gentiles. Y de ahí vamos a partir la siguiente semana. Perdón que me retrasé un poco, pero creo que había puntos a rescatar en cuanto a por qué Timoteo era importante y el sacrificio que tiene que hacer Timoteo para de alguna manera llevar la palabra, llevar el evangelio y poder ministrar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos ayude a tomar ese mismo espíritu, ese mismo amor, esa misma fe, la santidad, hermanos, la pureza en nuestro corazón y en nuestro actuar, inclusive los que estamos casados con nuestra esposa, los que son jóvenes en el trato con las hermanas, tanto las hermanas menores como las hermanas adultas, con toda pureza, con toda pureza. El Señor nos ayude como varones y como hombres, hermanos. Crezcamos en la santidad del Señor, crezcamos en el temor de Dios. Y eso también nos va haciendo aptos para el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, ilumina nuestro corazón, alumbra nuestro pensamiento, Señor, y nos lleva con toda claridad a meditar, a pensar, a vivir, a experimentar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser del mismo sentir, Padre, no buscando lo nuestro, no buscando nuestros propios beneficios, Señor, sino el beneficio que sea para el Evangelio, Señor, y para la iglesia del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener humildad en nuestro corazón, Padre, para estar dispuestos a aprender de tu palabra, para estar dispuestos a ser dirigidos, para estar dispuestos a ser instruidos en el Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar. Tengamos una actitud correcta, Señor, para ser edificados y para edificar en la iglesia que es tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Amén, Dios, y amén. Amén, hermanos, pues el Señor les bendiga una vez más. La siguiente semana vamos a continuar con el versículo 3, que es un punto de conflicto. Ahí léanlo y alguna pregúntale al texto, ver qué te dice el texto cuando Pablo circuncida. Algunos lo han marcado como contradictorio a Pablo, lo han marcado como hipócrita, de que no ha sido consistente en defender la circuncisión o aceptarla, porque aquí la acepta, porque circuncida a Timoteo. ¿Y por qué escribe todo un tratado en contra de la circuncisión? Vamos a tratarlo de entender la siguiente semana a través del propio texto bíblico que nos dé enseñanza y nos dé instrucción hacia dónde y cómo tenemos que caminar. El Señor les bendiga, hermanos. El día martes tenemos culto de oración, día miércoles culto doctrinal, domingo por la mañana, hermanos, estamos teniendo nuestra reunión de adoración al Señor y por la tarde este estudio del libro de los Hechos. El Señor te bendiga, hermanos, y sea con cada uno de ustedes, ministrándoles de su palabra, de su amor y de su gracia. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, les sembramos saludos, les enviamos abrazos, bendiciones, y el Señor sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Bendiciones.